Hola, si quieres comenzar a grabar desde tu casa, entonces ve este video. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Julio Carreño y bienvenido a uno de mis tutoriales. Estas son las 5 cosas que necesitas para comenzar a grabar desde tu casa. Como punto número 1, necesitas una computadora o un teléfono celular. El tipo de computadora que necesitas no es determinante, pero lo ideal sería que posea buena memoria RAM y un buen procesador. Esto para poder manejar la cantidad de plugins que utilizaremos cuando estemos grabando nuestras canciones. Si aún no sabes qué es un plugin, ya lo vamos a ver más adelante. En el caso de teléfono celular, ya sea Android o iPhone, puedes grabar desde tu casa sin ningún problema también. En este canal nosotros nos vamos a centrar en grabar desde la computadora, pero en caso de que este video llegue a unos 10.000 likes, yo les haré un video sobre cómo grabar y editar tus canciones desde un teléfono celular. Como punto número 2, necesitas una interfaz de audio. Una interfaz de audio es la que se encarga de transmitir todo el audio analógico y convertirlo en audio digital hacia la computadora. Esto para poderlo grabar en el software de grabación que vamos a utilizar. Tipo de interfaz de audio hay muchas. Entre las más conocidas para grabación en casa tenemos las PCI y las USB. Y dentro de estas conseguimos de varios tipos, formas, cantidad de entradas, entre otros. En mi caso yo tengo una Behringer UC-A222. Esta posee 2 entradas y 2 salidas. Y poseo una Nux Miniport UC2. Esta posee 4 entradas y 2 salidas. La diferencia de estas dos es que esta posee preamplificador de micrófono mientras esta no. Como esta no tiene preamplificador de micrófono, para poder conectar un micrófono necesito una consola que posea un preamplificador de micrófono. En el caso de que poseas una interfaz de audio como esta que ves acá, que es una Behringer UC-A222, y quieras grabar con micrófono, vas a necesitar una consola, como esta que ves acá. En la consola es donde vas a conectar los micrófonos y la salida de la consola la vas a conectar a la entrada de esto. Si tienes dudas sobre esto, puedes dejarme un comentario y yo resolveré las dudas en posteriores videos. Hay algunas consolas que ya traen puerto USB. Esto quiere decir que lo puedes conectar a la computadora y serviría como interfaz de audio igualmente. Pero para eso necesitas averiguar antes de conseguir una, o si ya la tienes, ver si la consola que tú posees ya tiene el puerto USB. Punto número 3. Cables. Por supuesto necesitas cables para transmitir toda la información que capte tu micrófono o tu instrumento hacia la interfaz de audio. Podemos encontrar cables balanceados y no balanceados. Por lo general los no balanceados son los cables de instrumento que ves acá. Esto es para conectar cualquier tipo de instrumento. Y podemos encontrar también los cables balanceados, que son los cables XLR. Podemos ver los que son macho y los que son hembra. Dependiendo del tipo de conector es donde vas a conectar el micrófono y la interfaz de audio. Antes de continuar, te recuerdo que si te interesa todo lo relacionado con grabación en casa, software, plugins, música, entre otros, debes suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no pierdas ninguna notificación. Vamos con el punto número 4, micrófonos. Por supuesto necesitas micrófonos para grabar la fuente de audio, ya sea de tu voz o de un instrumento acústico, hacia la interfaz de audio. Tipos de micrófonos hay muchos. Tenemos los de Ribbon, que son los de cinta, tenemos los dinámicos y tenemos los de condensador. Los de Ribbon son los que se usan para tener un sonido bastante vintage y son un poco delicados. Si no vas a tener cuidado, es preferible que no uses este tipo de micrófono en tu home studio. Pero son muy buenos. También tenemos los de tipo dinámico, que son estos que ves acá. En este caso es un Shure PG58. Existen también los PG57 y una infinidad de marcas y modelos. El micrófono dinámico más conocido para grabación en los estudios es el SM57. Hay una infinidad de discos que ha sido grabado con este micrófono. Es un Shure SM57, por cierto. Tenemos también el tipo de micrófono condensador. De este tenemos dos tipos. Tenemos condensador de diafragma grande y tenemos condensador de diafragma pequeño, que son estos que ves acá. Los diafragma pequeño por lo general vienen en par, serían para manejar grabación de tipo estéreo. La diferencia es que este puede ser un poco más sensible a captar distintas frecuencias, el de diafragma grande. Y el de diafragma pequeño es muy bueno, por ejemplo, para overheads en baterías y para captar fuentes de sonido un poco reales. Los capta un poco más reales. Para este tipo de micrófono de condensador vas a necesitar que tu interfaz de audio o tu consola tenga una fuente de phantom power. Esto es porque le envía corriente para que se active el diafragma y funcionen de manera correcta. Como punto número 5 tenemos software.
En el software vamos a utilizar el DAW, que es el Digital Audio Workstation, que es el software que vamos a utilizar para grabar todos nuestros instrumentos. Y tenemos los plugins. Los plugins son pequeños programas que vamos a manejar dentro del DAW, y esto se va a encargar de crear instrumentos virtuales o de aplicar o mejorar el sonido. Dentro del DAW tenemos varios. El más conocido es el Pro Tools y el Logic. También conseguimos Reaper, conseguimos Ableton Live, conseguimos Cubase, entre una infinidad de otros software de grabación. En este canal nosotros vamos a concentrarnos en grabar nuestras canciones con Reaper y con Ableton Live. Ya vamos a ver en detalle en los siguientes videos más sobre esto. Estas han sido las 5 cosas que necesitas para comenzar a grabar desde tu casa. Te recuerdo que si tienes alguna duda puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios o seguirme en mis redes sociales y dejarme tu pregunta por allí. Yo frecuentemente iré sacando videos respondiendo a todas las dudas que ustedes tengan. Les recuerdo que les dejo por acá el link para que se descargue el documento PDF sobre las 5 cosas que necesitas para grabar desde tu casa. Allí está un poco más explicado todo lo que he hablado en este video. También te recuerdo que no se te olvide suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguna actualización sobre los videos de esta serie. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.